Comenzamos con el módulo final de esta jornada titulado Prescripción electrónica, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos en la Argentina? La primera charla se titula ¿Cómo debería ser el sistema ideal? Expondrá el contador Santiago Troncar, emprendedor de tecnologías de la salud, radicado en Argentina. Ha trabajado en iniciativas de salud digital durante los últimos 12 años, brindando plataformas tecnológicas gratuitas y programas educativos de salud digital para la comunidad médica en diferentes mercados latinoamericanos. La segunda charla se denomina Estado actual de la receta digital en la Argentina. Estará a cargo del doctor Leandro Alasia, médico por la Universidad de Buenos Aires, especialista en informática en salud en la residencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, director de Sistemas de Información Sanitaria en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la charla número 3 de este módulo se llama ¿Cómo aplicar soluciones digitales al problema de la prescripción? Expondrá el doctor Guillermo Goldfarb, médico pediatra por la Universidad de Buenos Aires, certificado por la Sociedad Argentina de Pediatría, diplomado en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo, director médico del Grupo Pediátrico Belgrano R. El módulo cuenta con la doctora Flor María Ledesma Solaeche como moderadora. La doctora es Management of Health Innovation at Medife. Doctora. Hola, buenas tardes a todos los que están presentes en la sala y todos los que nos están escuchando a través del canal de YouTube. Este panel va a ser un poco de foco, ya vimos como lo más futurista, lo que es la inteligencia artificial, y luego pasamos a aplicaciones como más reales en las imágenes. Y bueno, vamos a irnos a algo un poco más de la práctica diaria, como es la prescripción digital y electrónica. Tras el pasado mes de febrero, cuando se reglamentó la ley de la prescripción digital y electrónica, pensábamos que nunca iba a llegar, como lo dijo uno de los panelistas, llegó. Y bueno, hizo que muchas de las acciones que los médicos realizan hoy día sean mucho más sencillas, los que tenían al alcance la posibilidad de hacerlo, pero quizás para otros se podían quedar un poco por fuera. Y bueno, este panel es bien interesante, conformado por un emprendedor, como es Santiago, por alguien que trabaja en los sistemas informáticos, como es Leandro, y Guillermo, que nos va a dar algunos ejemplos prácticos. Sí, considero que es bien interesante poder hablar de este tema, no solo porque finalmente van a tener que hacer otros memes acerca de la letra de los médicos, porque ya no va a funcionar más ese, pero sí ver cómo una digitalización de esta magnitud va a tener un impacto importantísimo como país, porque la digitalización, cada punto que se incrementa, produce una gran cantidad de empleos, aumenta el Producto Interno Bruto y por otro lado también tiene un gran impacto ambiental. Así que bien importante que esta pequeña acción, que para muchos puede parecer insignificante, en su volumen diario tiene un gran impacto. Así que bueno, empezamos con Santiago. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, ACTRA, por la invitación. Y bueno, me propusieron esto de hablar sobre cómo debería ser el sistema ideal. Tengo 15 minutos, con lo cual obviamente mi expectativa es contarles lo que creo que es algunos elementos de lo que podría ser un sistema ideal en este tiempo. Y básicamente quiero contar que la experiencia que les voy a contar o las opiniones que voy a compartir tienen que ver con el desarrollo de una plataforma que hicimos los últimos años que se llama Consultorio Móvil. Consultorio Móvil es una plataforma de digitalización de consultorios ambulatorios que busca digitalizar al médico y a todo su equipo y a los pacientes. Tiene una app de paciente, un portal de pacientes, una historia clínica digital, un sistema de telemedicina, un sistema administrativo y un sistema que te permite, además de crear una evolución médica, hacer efectivamente una receta electrónica, una orden electrónica e interactuar médico-paciente y digitalizar ese vínculo para hacer una mezcla entre lo presencial y lo digital. Y obviamente la experiencia viene de haber distribuido con la colaboración de sociedades médicas, laboratorios de primera línea, buscar que Consultorio Móvil sea usado médicos y pacientes de manera gratuita en lo posible,
a través de sponsoreo. Así que esa es la experiencia que hicimos los últimos 10 años y desde ahí voy a compartir lo que nosotros creemos que debería tener un sistema. Y hago el disclaimer de que nosotros trabajamos muy fuertemente con consultorios, no con hospitales, no con clínicas grandes, trabajamos con centros médicos, clínicas chicas, policonsultorios y médicos especialistas, ¿no? En ese scope de ahí viene nuestra experiencia. Así que bueno, a ver si me ayudan. Ahí está. ¿Apareció? Sí. La primera pregunta que yo me hacía era ¿ideal para quién, no? Un poquito lo que decía Charlie en la presentación anterior. Primero decir qué quiero hacer para después definir el cómo lo voy a hacer y con qué elemento. Entonces la pregunta es ¿para quién estoy haciendo este sistema? Todos sabemos que en realidad estamos lanzados a hacer un sistema para médicos y para pacientes, pero en realidad ellos interactúan con un sinfín de organizaciones e instituciones y que son muy relevantes que al final del día te ponen las reglas. Entonces, básicamente tenés que tener en cuenta para qué tipo de médicos prestadores trabajás, con qué tipo de financiadores públicos y privados, con qué sistemas de farmacias, cuál es tu localía. No es lo mismo trabajar en Cava que trabajar en una provincia o una provincia chica o en un pueblo, en una zona rural, ¿no? Entonces, tener en cuenta. Y en esto de la prescripción, obviamente, la industria farmacéutica tiene un rol enorme, porque no solo proveen medicación, sino proveen servicios como los programas de pacientes que se van involucrando en ayudar, promoverlo con el médico, pero también ayudar a los pacientes a que las prescripciones se logren, se renueven, se aprueben, para que la adherencia se mantenga. Entonces es importante pensar para quién quiero hacer esto y con cuántos actores voy a interactuar. Entonces, obviamente esto tiene múltiples aspectos, yo voy a cubrir uno solo. Por suerte, Charlie cubrió todo el tema que tiene que ver con interoperabilidad, muchos de los aspectos tecnológicos, normativos, estándares, por supuesto, es un ámbito muy extenso, pero naturalmente todo lo que haces tiene que cumplir con la normativa, con las leyes nacionales, locales, municipales y obviamente tener en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con interoperabilidad, estándares y demás. Yo me voy a enfocar en el aspecto más clínico, sanitario y operativo, que es el que al final del día, en la diaria, le pega más de frente a los médicos y a los pacientes y a los sistemas donde interactúan, ¿no? Entonces, ahí voy a compartir las opiniones. Entonces, lo primero que voy a hacer es contar cosas básicas que tienen que ver con que, bueno, un sistema obviamente lo ideal sería que sea trazable todo lo que ocurre, ¿no? Como decía Francisco, tener identificado quién es el médico, tener identificado quién es el paciente, poder ojalá validar la existencia que existen, que son médicos que tienen su matrícula, tal paciente con su DNI y con todos sus datos filiatorios, y también, por supuesto, la identificación y la trazabilidad de ese acto médico que es una prescripción médica, ¿no? Que se sepa qué sistema la emitió, que es válida, que es legal, digamos, que no está fraguada y demás. Entonces, ese tema, darle la posibilidad de trazar eso, obviamente es fundamental. La otra cosa importante es entender que cuando hacemos un acto médico como una receta o como una orden, eso va a alguien que lo tiene que validar. Entonces, si yo trabajo con Medife, con OSDE o con PAMI, bueno, entonces mis recetas y mis órdenes tienen que cumplir con los requisitos de ellos. Más allá de que sea legal, además tiene que funcionar. De nada sirve que yo haga una receta electrónica cumpliendo con la normativa si después me la rechaza un financiador muy importante. Entonces hay que tener en cuenta ese factor. ¿Cuáles son los requisitos que te impone cada uno de los jugadores que involucra al médico y al paciente en la diaria, ¿no? Después, el otro tema que a veces ocurre y a veces no tiene que ver con si pudiéramos, esto estamos hablando ideal, ¿no? Si pudiéramos ayudar al médico y al financiador que está atrás de esto muchas veces, a esto, ¿no? ¿La receta es razonable, esta medicación para este tratamiento, para esta patología? ¿Tengo chances de que después me la autorice el financiador para que esto vaya para adelante? De nada sirve una receta bien confeccionada que después el financiador rechaza y el paciente no puede pagar o no quiere pagar. Entonces, más vale que yo vea que es relevante o no y ayudar, ¿no? Y colaborar con ese proceso de auditoría, de razonabilidad, de ver que estamos haciendo las cosas bien como médico y paciente para que el financiador ayude y cada uno cumpla su rol. Y en esa línea, una de las cosas que tratamos de trabajar es en la transparencia, ¿no? En la capacidad de que esto sea, al final del día, auditable. Todos los financiadores tienen esa potestad de auditar, sean públicos o privados, entonces, ¿por qué no darle la posibilidad de auditar y de validar lo antes posible?
¿no? Y no llegar a cuando el daño o el fraude está creado, sino antes por validar, efectivamente este es un médico, este es un paciente, esta es la patología, esta es la prescripción, estamos bien, que esto corra, ¿no? Y si no, que nosotros como proveedores del sistema ayudemos al sistema para decirle, no, espera, no tiene sentido este tipo de medicación para este tipo de patología, te la van a rechazar. Entonces, ¿no? Más vale ayudemos. Y la otra cosa que ocurre mucho en la diaria es que una prescripción bien hecha, razonable y bien hecha clínicamente, después requiere mucho papeleo para autorización, que ojalá deje de ser papeleo y sea mucho byte, ¿no? Mucha cosa digital. Pero entonces nosotros poder colaborar con ese proceso de autorización es un gran trabajo para el médico, es un gran trabajo para el paciente, es una gran carga, y después eso repercute en que no llega la medicación al paciente y por ende se caen muchos tratamientos, se pierde adherencia por dificultades administrativas y operativas. Entonces, colaborar con ese proceso desde el nacimiento de la prescripción que ocurre en nuestros sistemas, ¿no? Cualquiera que esté diseñando un sistema. Bueno, después nos enfocamos en el médico. Al médico, obviamente, nuestro compromiso es ayudarlo. El médico, el bien más preciado que tiene es el tiempo. Entonces, tenemos que tratar de que esto sea fácil y rápido para generar prescripciones y para repetirlas cuando es necesario. Yo tomo atorvastatina todas las noches, mi médico me ha hecho 416 recetas iguales en los últimos 10 años, entonces no tiene mucho que pensar. La verdad que yo le ahorro tiempo si él agarra una receta anterior, la edita, la reproduce y la hace. No quiere decir que lo va a hacer eso ni una secretaria ni él sin prestar atención. Se lo tengo que facilitar. Es la misma receta, atorvastatina, 10 miligramos, 60 unidades, listo, una vez cada 3 meses. Entonces, hagámosla. Ahorremos tiempo, ayudémoslo. El otro tema obvio es que estamos haciendo tecnología para prescribir, obviamente es ideal que esté acompañado con la historia clínica y o los registros clínicos que tiene ese médico, ¿no? Porque hoy todos los médicos sufren esta cosa de, doctor, necesito una receta, pero me agarra jugando al tenis, en una vacación, en un congreso médico, y cómo le hago una receta sin saber ni quién es este paciente. No. ¿Se acuerda la pastillita azul que yo tomo, o la cajita azul o roja? Sí, bueno. Entonces, poder acompañar, que el sistema de prescripción nos acompañe en el marco de una historia clínica o un registro médico. Por supuesto que yo tenga como médico acceso a un vademecum completo, pero también abierto, porque muchas veces no todas las medicaciones o los preparados están en un vademecum. Acá, en el único caso que voy a tocar un tema de inteligencia artificial, pero no tiene que ser inteligencia artificial, puede ser un algoritmo sencillo. Lo ideal es que el sistema nos vaya dando alertas y nos vaya ayudando con algoritmos, ¿no? Idealmente, bueno, si no está funcionando esto, el sistema me avisa como médico, mirá, ya le diste 16 veces esta medicación y los resultados no son los mejores, ¿sabías que existe otra posibilidad? ¿Sabías que presuntivamente podés estar frente a un cuadro de tal cosa que a lo mejor no te diste cuenta? Bueno, si nosotros podemos ayudar a eso porque tenemos la data y con algoritmos levantarle la alerta al médico que está frente potencialmente a tal cuadro como un copiloto, ¿no? No importa qué tecnología usemos, si es inteligencia artificial o no, es lo de menos. Lo importante es ayudar al médico a descubrir diagnósticos, a descubrir tratamientos, a que se entere a lo mejor que sabías que hay una molécula nueva que hace esto, que vos estás insistiendo con esto, pero a lo mejor te gustaría estudiar este otro tema. Entonces, ayudarlo siendo copiloto. Y después esto que acababa de charlar, no me quiero repetir, es el médico sabe que cuando prescribe ciertas drogas, nosotros trabajamos mucho con la industria farmacéutica y con especialistas. Sabemos que la medicación de alto costo obviamente demanda autorizaciones especiales y acreditación de por qué le estamos dando esto, ¿no? ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los datos que indican que este paciente amerita esta medicación? Entonces, ayudar ese proceso administrativo, operativo al médico, porque al final es él que llena los formularios, porque el paciente no sabe cómo hacerlo, le pide ayuda, y al final es el médico que insume horas, que no factura, para hacer tareas administrativas, ¿no? Y por último, obviamente, tenemos que ayudar a que esto sea reconocido como un acto médico, la prescripción, completo. Es legal y tiene que ser remunerado. Entonces tenemos que ayudar como proveedores de sistemas en términos de generar actos médicos auditables, transparentes, no modificables, y que después los financiadores, el Estado o los privados estén dispuestos a pagar. Y que puedan auditar y que puedan ver que es real y que el médico además lo pueda cobrar. Y si es privado, que sea por privado y tener canales de venta, canales de cobro, perdón, para esos actos médicos que hace, y si es a través de financiador, entender las reglas que impone un financiador para pagar un acto médico digital no presencial, como es una receta, por ejemplo, ¿no? Que puede serlo. Bueno, y después vamos al paciente, que es mi anteúltimo slide.
Al paciente lo mismo, ¿no? El paciente es una persona que muchas veces la tenemos que ayudar para que esto sea fácil. De nada sirve una receta si le complicamos la vida y no puede llegar al medicamento. Entonces lo primero es que la tecnología que hacemos tiene que ser fácil. Muchas veces las personas son añosas, le mandamos un link y asumimos que alguien sabe cliquear y entrar y registrarse, y no todo el mundo lo sabe, un QR code y nunca en su vida lo vieron. Entonces tiene que ser fácil, la experiencia de usuario es clave, que sea clara. Por supuesto que a un paciente lo ayudamos mostrándole la historia de sus medicaciones anteriores, ¿no? Y que eso sea portable, que él o ella puedan ir por la vida sabiendo que toman y no la cajita celeste de las pildoritas, ¿no? Que le pasa a muchos médicos. ¿Se acuerda, doctor, que usted, bueno, portalo, que el sistema te ayude, que te dé tu historia? Y el otro tema, bueno, obviamente es ojalá, y acá sí viene lo ideal, ojalá pudiéramos decirle a un paciente cuando estamos frente a una enfermedad especial, de baja prevalencia, más específica, guiarlo cómo conseguir esa medicación, ¿no? Un ibuprofeno es fácil, una atorvastatina es fácil, pero si yo necesito una medicación inyectable para artritis psoriásica, bueno, no es tan obvio y tan fácil. No voy a la farmacia de la esquina a conseguirla, entonces ojalá pudiéramos guiar al paciente en cuáles son las bocas a donde eso está disponible o los mecanismos para que esa medicación le llegue o él la vaya a buscar o ella a donde corresponde. Entonces, colaborar con ese proceso obviamente es muy importante, ¿no? Y por último, entonces, que esa experiencia de paciente yo pueda usarla a favor de lo que queremos hacer. Yo y mi financiador, ¿no? Queremos que el paciente esté bien, queremos que se medique si el médico le indicó que se medique, que se haga el estudio si el médico le indicó eso. Bueno, para ayudarlo a que sea adherente con esas indicaciones, la tecnología tiene que ser fácil, lo tiene que ayudar y ojalá le dé estas cosas. Y por último, una cosa obvia que hablamos en términos de interoperabilidad, obviamente, nos guste o no, todo tiende a ser integrable e interoperable. Entonces, aquellos que nos quedemos enfrascados en una tecnología propietaria propia que no le habla a las demás, estamos condenados a morir. Entonces, no importa que vos seas un laboratorio, una farmacia, un financiador, un médico, un paciente. Todo esto termina interactuando. Hay una vieja frase en la jerga del emprendedorismo que es: a todo negocio le llega su Amazon, ¿no? Entonces, bueno, no importa que la ley ampare que la dispensa de... Tarde o temprano la receta digital iba a llegar, tardó, pero llegó. Hoy tenemos una receta electrónica y digital. Tardamos un montón de años, no importa, hoy la tenemos. Y lo mismo va a ir ocurriendo con la digitalización progresiva de los procesos. Entonces, tenemos que estar abiertos y entender que todo lo que hacemos tiene que estar listo para interactuar. Y si no interactúa y no interopera hoy, lo tiene que hacer mañana o pasado. Pero todo lo que hagamos, porque al final del día, Guillermo, que es médico, le hace una indicación a mi hijo, y yo tengo que ir con esa receta a mi financiador y después ver dónde consigo esa medicación, y todo eso es un proceso que si no interopera es trabajoso para todos. Entonces creo que tenemos que ya diseñar sistemas concibiendo que la realidad es esa. Así que bueno, eso es de alguna manera los aspectos que me parece que son destacables de si vamos a diseñar un sistema ideal, como mínimo tiene que tener por lo menos estos aspectos de cara a los actores. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias a la gente de ACTRA por la invitación. Ante todo, bueno, buenísimo, Santi, me parece que, digamos, resumiste mucho de las ideas que, digamos, que por ahí se van a entender a partir digamos, de esta presentación. Yo me enfoqué un poquito más en entrar en lo que es el marco legal actualmente, como para, digamos, que este año se movió bastante a partir de la reglamentación que mencionaba Flor hace un ratito, y después contar un poquito qué estamos haciendo desde la Ciudad de Buenos Aires al respecto. Así que, bueno, empezando, las leyes que están puestas en la diapositiva son las que hoy gobiernan todo el eje asistencial desde la prescripción hasta la dispensa en las distintas farmacias. Y tiene, digamos, los distintos elementos que debe tener una receta para primero ser considerada receta y después, digamos, poder realizarse en formato digital. Sí, rescatando algunos puntos de cada una de estas leyes,
de la 27553, que es la Ley Nacional de Prescripción Electrónica que se reglamentó a principio de año, digamos, tenemos un montón de elementos, ¿sí? Por un lado, digamos, que una receta puede ser firmada electrónicamente o digitalmente, que hasta hace algunos años venía con cierta, digamos, con cierta dualidad o dejaba alguna duda, y bueno, y eso facilita muchísimo el avance de por la simplificación que implica una receta electrónica respecto de algo con firma digital. Después menciona, digamos, las cuestiones de identificación de la receta por todos los elementos de trazabilidad que Santiago mencionaba recién. Menciona la necesidad de identificar con precisión al paciente y al profesional que está prescribiendo. Menciona el concepto de vigencia, ¿sí? De 30 días a partir de la fecha digamos, de inicio, o sea, a partir de la fecha de inicio no de la prescripción en sí, sino el concepto de vigencia de 30 días desde la fecha en la que toma validez. Y esto es muy importante porque habilita al concepto de una receta crónica, ¿sí? De la posibilidad de, para el caso de la atorvastatina que mencionaba Santiago recién, a lo mejor no es necesario que el profesional esté, digamos, repitiéndola cerca del vencimiento, sino que pueda, digamos, marcar que ya tiene una receta crónica y que la receta se vaya renovando, por supuesto con determinados límites como para permitir una revisión y bueno, evitar entrar en riesgos. Después, bueno, por supuesto que cada receta electrónica o digital solamente puede ser dispensada una única vez y adecua, digamos, todo el marco legal que se extendía desde la Ley de Ejercicio de la Medicina, digamos, que ya tiene más de casi 50 años, hasta el día de hoy, adecua varias leyes para introducir el concepto de receta digital. Después, bueno, también menciona algo no menor relacionado con el intercambio que tuvimos más temprano acerca del marco de interoperabilidad al que debemos apuntar. Y esto, bueno, digamos, el Ministerio de Salud Nacional queda como, digamos, como el ente rector inicial, dada la inmensa cantidad de consensos que se tienen que dar para que el sistema interoperable involucre a todos los actores, y que son muchísimos. Después, bueno, involucra también el concepto de licencia sanitaria, ¿sí? Que digamos, no queda del todo claro si vamos por la línea de matrícula nacional, pero todo parece indicar que sí. Y esto es fundamental como repositorio de profesionales autorizados a prescribir, especialmente en una línea de intercambio de información. Y después, bueno, que todo lo que haga al uso de plataformas específicas para prescribir va a ir teniendo su marco normativo específico a partir de, seguro, a medida que todo el sistema de intercambio de información y de receta digital vaya madurando también y se vayan incorporando actores, la misma autoridad de aplicación va a ir haciendo especificaciones acerca de los marcos de interoperabilidad y de las normas que deban cumplir las distintas plataformas. Después, no es la única ley, sí tenemos la ley tenemos digamos, la ley 17.165, que es la ley que gobierna todos los procesos desde la perspectiva del farmacéutico. Y acá también hay un elemento clave que es la posibilidad de construir en formato digital los distintos repositorios de recetas archivadas, de psicotrópicos y de estupefacientes, que por supuesto que tiene que cumplir, digamos, con toda la normativa vigente para, digamos, que ese registro no pierda fidelidad, pero habilita a que se vayan gestando los distintos consensos para que todo el proceso de prescripción electrónica se cumpla, incluso hasta el nivel de archivo, y así evitar también transacciones de impresión y guarda en papel que entorpecerían toda la agilidad del proceso. Finalmente, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos dos leyes relacionadas. Por un lado, la 5669, que es la Ley de Historia Clínica Electrónica, que ya tiene algunos años, desde 2016, y su reglamentación que ocurrió este año, en la que el Ministerio de Salud de la Ciudad tiene, digamos, un rol muy parecido al de Nación para la Ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido el rol desde la jurisdicción que va a tener distintos ejes de contralor y de verificar la normativa en la construcción de consensos entre los distintos distritos también va a cumplir un rol fundamental.
Y bueno, respecto al registro de historia clínica electrónica, que Francisco mencionó un poco más temprano, también involucra una inscripción de las distintas soluciones que están hoy en mercado y que van a ir apareciendo para la prescripción electrónica. Finalmente, la ley de prescripción electrónica de la ciudad, que surgió en pandemia, tiene un espíritu muy parecido al de la ley nacional, y la reglamentación, que todavía no ha salido, también seguramente vaya en una lógica bastante similar a la de Nación. Bueno, a ver, un poco yo les hablo del ámbito público. Bueno, tenemos toda esta red de centros sanitarios. Contamos con receta electrónica desde el año 2018, ¿sí? Que está implementada en todo lo que es el primer nivel de atención, todo el ámbito ambulatorio de los centros de salud que están por fuera de los hospitales, que la inmensa mayoría cuenta con una farmacia, entonces permite cumplir con todo el ciclo, tanto de prescripción hasta la dispensa, en un sistema cerrado. Sí, sistemas cerrados vamos a encontrar en todas las organizaciones, o en muchas organizaciones privadas que vienen también con una larga historia de prescripción electrónica y que bueno, ya vienen siendo pioneras en el uso de esta herramienta. En el sistema público hoy contamos con alrededor de 11.000 dispensas diarias, que se registran la inmensa mayoría en formato electrónico, algunas todavía con lógica de transcripción. Por fuera de la ciudad, bueno, además de lo que son sistemas cerrados de ámbito privado, bueno, fueron surgiendo en los últimos años y con fuerte impulso desde pandemia, distintas plataformas para hacer prescripción que se comunican con las redes de farmacias, y después también fueron apareciendo convenios entre prestadores y financiadores para que la prescripción electrónica realizada en una entidad de atención llegue a una farmacia que de pronto es gestionada por un financiador. Entonces todo eso hoy cumple con la ley a medida que se vaya avanzando en todo el marco normativo. Sin lugar a dudas va a requerir de algunas adaptaciones a partir de no solamente de la cuestión tecnológica. La interoperabilidad hoy no tiene un problema tecnológico, es más un problema humano de consenso, con lo cual a medida que eso vaya madurando también el camino se va a ir recorriendo. En lo que es la estructura técnica del modelo de prescripción que tenemos en Ciudad, todas nuestras tablas maestras, que son los repositorios donde tenemos la significancia de los términos, están basadas en estándares. Sí, hoy, toda nuestra tabla de personas, tanto de pacientes como de profesionales, tiene una validación con RENAPER y genera el proceso de federación con la red de interoperabilidad a nivel nacional. Y toda nuestra tabla de fármacos, que es absolutamente relevante para este proceso, tiene su información congruente con el estándar SNOMED-CT, que tiene su gestión a nivel nacional y que bueno, entendemos que debería ser la base de un escalamiento a nivel de interoperabilidad. Un poco, ¿qué nos depara el destino? Bueno, ante todo, bueno, no es un camino corto, ¿sí? Requiere un nivel alto de consenso entre múltiples actores con también intereses muy diversos. Entonces va a requerir largas sesiones de intercambio de unos con otros para llegar a un modelo que le sirva a todos los eslabones de la cadena. Definiciones macro que se van a ir dando son cuestiones acerca de si vamos hacia repositorios centralizados, repositorios distribuidos, cada uno con su ventaja y desventaja, que si bien bueno, cada uno puede tener un poco su punto de vista, esas definiciones se van a ir dando seguro en los próximos años. También definiciones sobre estándares a usar y sobre identificación de personas va a surgir a partir del intercambio entre jurisdicciones, y también lo que hace a plazos de adecuación para que todos los actores se vayan subiendo al tren es algo que se va a tener que ir dando más adelante en el camino. Bueno, no mucho más de mi lado. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a ACTRA por la invitación. Un gusto estar acá, es un gusto compartir la mesa con
con compañeros de ruta de mucho tiempo y también el auditorio. Así que bueno, yo voy a tratar de hablarles brevemente para que tengamos tiempo de intercambiar después, y también porque Santi y Lean ya en sus charlas creo que nos ilustraron suficientemente sobre los aspectos más conceptuales de la prescripción electrónica. Mi idea es hablarles más desde la perspectiva del usuario, y como no sabía muy bien cómo estaba integrado el auditorio, quizás me voy a retrotraer a conceptos que puedan resultarles un poco básicos, pero que tienen que ver con dar una mirada amplia al tema para cualquier sector del que provengan, ¿sí? Entonces, en primer lugar, es definir qué es la prescripción médica. La charla se llama ¿Cómo aplicar soluciones digitales al problema de la prescripción médica? Como si la prescripción médica supusiera un problema. En realidad, yo creo que más que un problema supone un desafío, y como médico promotor hace muchos años de los beneficios que las tecnologías de información y comunicación pueden deparar a la calidad de atención que brindamos a nuestros pacientes, estoy convencido de que la prescripción electrónica nos puede ayudar a mejorar la calidad de esa prescripción, a hacerla mejor que si la tuviéramos que hacer solos. Hoy que se habló de inteligencia artificial y demás, coincido con Santi en que a veces el término inteligencia artificial nos resulta demasiado ambicioso, y con herramientas sencillas la calidad de nuestra prescripción puede mejorar mucho. Entonces, la prescripción médica es algo más que la receta, algo más que el nombre del remedio, sino todo lo que hacemos, la instrucción que le damos a un paciente, un profesional de la salud, para suministrarle un tratamiento, un medicamento o un tratamiento específico. Y en ese sentido detalla más que la medicación en sí, su dosis, su frecuencia de administración, la duración del tratamiento y toda otra información que resulte relevante para que el tratamiento sea eficaz. De este modo es un componente esencial de la atención médica y por eso merece tanta atención y tanto cuidado. A ver si anda esto. Bueno, léanla bien. Ahora sí. Muy bien. A ver, ahora pasa, Santi. Entonces, una prescripción médica ideal, acá voy a repetir algunas cosas que dijo Santi, debe contemplar, primero, el medicamento adecuado. Eso no está del lado de la solución digital, sino del lado del conocimiento médico, de entender cuál es el mejor medicamento para ese paciente en ese contexto. Y en este sentido las herramientas digitales pueden ayudarnos, sobre todo si la prescripción electrónica está integrada a algún sistema de información que contemple otros datos del paciente. Después vamos a ver que hay diferencias si uno implementa un sistema integrado versus una aplicación, digamos, que funciona aislada del contexto clínico de ese paciente. La dosificación precisa, digamos, incorporando aquí datos antropométricos del paciente. En pediatría esto es especialmente sensible. Y obviamente datos de la condición médica del paciente que pueden afectar el metabolismo de los medicamentos, como la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática. Otros elementos que hacen a la seguridad del paciente, como el riesgo de interacciones medicamentosas o de alergias, para esto también son útiles los sistemas de soporte a las decisiones médicas, que nos pueden ayudar y mucho. Idealmente, una prescripción debiera formar parte de un registro documentado de la atención de ese paciente a todos los fines, a los fines de evaluar resultados de tratamiento y de tener continuidad en el cuidado. Debiera permitir el cumplimiento del tratamiento o contemplar elementos que hacen al cumplimiento o a la posibilidad de cumplimiento del tratamiento por parte de ese paciente. Idealmente debieran tener algún método para ayudarnos a reducir errores. Saben ustedes que los errores asociados a la prescripción médica producen
altísima morbimortalidad en todo el mundo y son un desafío a la hora de implementar sistemas, digamos, digitales para la atención de la salud. Y debiera contener también elementos que ayuden a la educación del paciente. Volviendo al meme que mencionaba Flor, ¿qué problemas históricos tiene la prescripción manual? El primero, y por escándalo, es la legibilidad de la orden escrita, con esa letra que no sé por qué motivo los médicos tenemos y aparte nos jactamos de tenerla como si fuera algo motivo de orgullo. Lejos de eso, es motivo de errores escandalosos y debiéramos atender a aquellos que todavía prescriben manualmente, especialmente a que el farmacéutico y el paciente puedan entender lo que está escrito en ese papel. Bueno, puede haber errores de dosificación, de duración del tratamiento, de técnica o vía de administración. Yo trabajo en un hospital público hace 30 años de la ciudad de Buenos Aires y tengo anécdotas personales de errores que podrían haber causado la muerte de pacientes por mala legibilidad por parte de la enfermera, en medicamentos que no son una aspirina, digamos, en quimioterápicos, además, con lo cual el tema realmente es muy relevante. El riesgo de interacciones medicamentosas, problemas vinculados a la posibilidad de cumplimiento del tratamiento, porque el paciente no entiende, y falta de documentación, es decir, que estas recetas muchas veces no forman parte del historial clínico del paciente y no son recuperables, y por supuesto las recetas físicas de papel se pierden, se les cae café con leche encima y no se leen mal o directamente se inutilizan y el paciente tiene que volver y perder tiempo y demás. La receta médica electrónica vino a resolver gran parte de estos problemas. Tuvimos como un ciclo de adopción muy rápido con la pandemia, como pasó con muchas otras cosas. Bienvenido sea. Y ahora estamos haciéndole sintonía fina a eso que en la pandemia hicimos como pudimos y nos ayudó a médicos y pacientes a salir del paso. Bueno, ahora estamos haciendo un upgrade, digamos, una mejora en la calidad de todo el proceso para que se consolide y digamos, cada vez nos ayude más. Entonces, la receta médica es un sistema de prescripción de medicamentos que utiliza tecnología electrónica para crear y transmitir las órdenes médicas de manera digital. Y permite que los médicos transmitan estas prescripciones o directamente a las farmacias, cosa que en Argentina todavía falta poco, salvo, como dice Lean, en subsistemas públicos o en obras sociales, pero todavía en el entorno privado, en donde yo también me desempeño, la interacción médico-farmacia es escasa, podría ser mucho mejor y ahorraría un montón de tiempo también. Ahí estamos. Bueno, esto ya lo pasó Lean. Les recomiendo mucho que me di cuenta, a mí la parte médico-legal no me gusta nada, pero me parecía importante. Y dentro del sitio de Argentina, del gobierno, hay una parte que se llama Ley Fácil. Entonces, uno puede acceder a versiones abreviadas de las leyes. Entonces acá encontré Ley Fácil para la 27553, que es la ley que regula a nivel nacional todo este tema. Es muy simple, igual se los puse acá. Ya lo dijo Lean, no lo voy a decir yo de nuevo, pero básicamente es esta ley promulgada en el año 2020, en agosto de 2020, y reglamentada recientemente, es la que nos indica qué elementos constitutivos tiene que tener una receta electrónica para ser considerada válida, algo que lo paso de largo, pero no por ello considero menos importante a la hora de implementar una solución a nivel del personal, digamos, del profesional personalmente o en un centro médico, ¿sí? Entonces creo que son cosas, después se los voy a decir, que debemos tener en cuenta a la hora de elegir una solución. Bueno, ¿qué ventajas entonces viene a satisfacer la prescripción electrónica? Por supuesto, mayor legibilidad y completitud, mayor accesibilidad, es accesible desde todos lados y en cualquier momento, evita la necesidad de transcribir recetas, permite replicarlas rápidamente, como ya dijeron
Santi lean. Permite una comunicación directa entre todos los participantes, lo que mostraba Santi, digamos, una integración de todos los actores involucrados en el proceso de prescripción de un medicamento. Permite trazabilidad a los fines de auditoría y también de monitorear resultados terapéuticos. Permite integrarse con fuentes de acceso a información relevante en el punto de atención, lo que sabemos reduce enormemente el riesgo de error médico. Bueno, puede, digamos, involucrarse o integrarse a la información clínica del paciente, permite la integración también con sistemas de soporte a la toma de decisiones que nos alerten sobre errores de dosis, sobre riesgos de interacciones, sobre mejores resultados según la evidencia de un fármaco respecto a una condición que otro, ni que hablar de las perspectivas en este sentido que ofrece la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, obviamente da un historial de medicamentos consumidos por el paciente que es compartible o accesible por cualquier otro profesional que atienda, y esto ayuda a dar continuidad en el cuidado del paciente. Facilita el cumplimiento de los 5 correctos para evitar errores de prescripción, que son básicamente el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía y el horario de administración correcto. Permite, digamos, disponer de alertas tanto al paciente como al médico por dosis próximas, por vencimiento de medicación, por necesidad de repetir receta. Bueno, obviamente permite la identificación unívoca, o debería hacerlo, tanto del paciente como del médico prescriptor. Puede contribuir a la investigación médica, se generan grandes volúmenes de información que pueden ser utilizados a los fines de la investigación médica. Entonces, ¿qué tipos de sistemas para prescripción electrónica tenemos hoy? Uno son los sistemas integrados en registros electrónicos de salud, como el de Santi en consultorio móvil, u otras suites. No tengo conflicto de interés, pero soy usuario del sistema de Santi y de otros sistemas, y obviamente me es más fácil hablar de lo que uso. Eso no quiere decir que los que no uso sean malos, pero bueno, prefiero darles la versión, digamos, del usuario. Hay aplicaciones móviles especializadas para la prescripción electrónica, tenemos un montón, también con distintas características, después vamos a hablar de algunas de ellas. Hay plataformas independientes de prescripción electrónica, esto me lo dijo ChatGPT, yo no lo sabía, y no hay ninguna en la Argentina, por lo menos hasta donde se nutrió ChatGPT de información. Yo no conozco ninguna, pero lo menciono porque existe. Y hay soluciones brindadas por empresas que están asociadas a la industria de los medicamentos. Estas existen, pero hay que tomarlas con pinza porque tienen claro conflicto de interés o pueden tenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pros y contras podría tener cada una de estas? Los sistemas integrados en registros electrónicos de salud yo creo que son por lejos los que deberíamos preferir o buscar. Cuando nos habituamos a trabajar con una historia clínica electrónica, si esta historia clínica electrónica nos permite también, desde la misma historia clínica, generar la prescripción electrónica, todo el circuito cierra fácilmente, el paciente la puede acceder a través de un portal de paciente, un entorno seguro, protegido y demás. Entonces, esta sería la solución ideal. Como contra, puede estar limitado por la funcionalidad general que tenga el registro médico electrónico, y el costo y el tiempo de implementación es distinto. No es lo mismo implementar una app de receta electrónica que implementar un sistema de historia clínica electrónica que contenga la funcionalidad de prescripción. Son dos como emprendimientos distintos para un profesional de la salud. Las aplicaciones móviles especializadas, bueno, son fáciles de acceder, están en el teléfono, están universalmente distribuidas, la mayoría o muchas por ahora son gratuitas. Ahí se abre como un interrogante de quién va a financiar eso y cómo se va a financiar para que sea transparente. Lo pongo como un dato, digamos, a considerar también. A mí siempre lo que es gratis me da, digamos, me genera como para hacerle un doble clic y pensar quién lo está pagando, cuáles son los costos ocultos, cuáles son los riesgos.
y esto no quiere decir o no invalida la posibilidad de adoptar soluciones gratuitas, sino de entender a la hora de adoptarlas cómo son financiadas. Creo que eso es algo que los puede ayudar. Las plataformas integradas de prescripción electrónica, como no las conozco, no les voy a decir algo que no conozco, y las soluciones de empresas farmacéuticas, como dije antes, pueden tener algún sesgo vinculado a intereses propios de la industria. Bueno, estas son las empresas las aplicaciones que están validadas por OMINT, por ejemplo, digo para citar un ejemplo. Pero creo que acá están representadas la mayoría, digamos, de las que utilizamos habitualmente. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de elegir alguna de estas? Bueno, vamos a mencionar una palabra que sonó mucho durante toda la tarde y no es casual que haya sonado tanto, que es esto de la interoperabilidad. Cuando nos vienen a hablar los americanos, a contar su experiencia, yo traje hace unos años a un congreso de la Sociedad Argentina de Pediatría a un médico que lideró digamos, el proceso de implementación de historia clínica electrónica de Estados Unidos, y él, en lo que más hincapié hacía como error era en que habían implementado sistemas que eran incapaces de dialogar unos con otros. Entonces, que si él tuviera que hacerlo de nuevo, el principal consejo que nos daba era que seamos capaces de implementar sistemas que hablen unos con otros, ¿no? Segundo, es que cumpla con las normas, con todas las normas que les contó Lean y que les mostré yo rápidamente, que garantice la seguridad, la privacidad, los datos personales del paciente, que sea fácil de usar, que tenga un soporte técnico garantizado, porque está todo bárbaro y esto genial hasta que el sistema falla y no tenemos a nadie del otro lado. Que sea capaz de adecuarse a nuestras necesidades personales, que nos resulte amigable la experiencia del usuario, a nosotros como prescriptores y a los pacientes. Si me estoy pasando mucho de tiempo, me avisás y lo terminamos. Igual ya termina. El costo que tenga, que sea posible escalar, qué requisitos técnicos tiene su implementación y que digamos, que esté a la altura del hardware con el que contamos y la conectividad con la que contamos. Hoy es un tema, digamos, que en general no ofrece problemas, y que tengamos posibilidad de usar una versión gratuita antes de comprarlo. Entonces, a la hora de implementar esto, como todo, digamos, proceso de transformación digital requiere que seamos capaces de gestionar el cambio y que entendamos que hay procesos. No hacerlo de un día para el otro porque nos vamos a frustrar, no pretender que la solución de un día para el otro nos resuelva la vida, saber que la implementación exitosa de estas herramientas lleva tiempo y hay que ser plásticos. Entonces, definir qué objetivos tenemos, qué necesidades tenemos, evaluar en función de esto qué herramienta se ajusta mejor a nuestras necesidades, elegir una herramienta que sea capaz de integrarse. En general, las prácticas médicas están en este momento en un proceso de transformación digital vertiginoso, entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, que tengamos, digamos, el tiempo para capacitarnos y capacitar a nuestro personal en el uso de estas herramientas, que se garantice el cumplimiento de seguridad, que seamos capaces de gestionar todo el desafío que implica implementar esto y que estemos monitoreando continuamente y cambiando si hace falta. Aquí algunos ejemplos, la solución de Santi, esta es una receta emitida por la solución de consultorio móvil que está integrada a la historia clínica, y lo que ven a la derecha es la información contextual de esta receta a la que se accede escaneando el QR que acompaña a cada receta. Esta es la de RCTA de Fede Pedernera, otro médico amigo que desarrolló esta solución, que iba a dar esta charla originalmente y no tuvo un problema personal y no pudo venir, así que le mando saludos y agradezco que me hayan honrado con este lugar. Así que esto es un poco el mismo ejemplo. Muchas gracias. Bueno,
¿Aló? Bueno, muchas gracias. Excelente, la verdad, súper complementario todos los 3 temas tratados. Tenemos un espacio breve para la pregunta y hay una pregunta que siempre resuena cuando hablamos de receta electrónica y es el tema de la matrícula y la jurisdicción del médico. Bueno, a ver, ahí estamos, sí. A ver, es un tema absolutamente relevante. En algún punto el Ministerio de Salud de Nación es, digamos, quien tiene, digamos, la reglamentación del marco de interoperabilidad, que no es otra cosa que el intercambio de información, precisamente por este tema, o sea, por este entre otros temas. Si vamos a hacer una lógica de negocio que permite intercambio entre distintas jurisdicciones, la lógica de quién puede, digamos, quién está matriculado y quién puede prescribir, sí, tiene que ser traducirse en una tabla que pueda ser visible y legible por cualquier jurisdicción. Entonces, en este sentido, tiene que haber un repositorio central que involucre todos los profesionales que están matriculados en las distintas jurisdicciones. Así que en ese sentido, el cómo puede haber distintas maneras, y no tiene que ser, digamos, una única, digamos, matrícula nacional. De pronto, ese repositorio puede tener elementos de matrícula nacional, de matrículas provinciales, pero sí es clave que sea único y que sea visible, visible y consumible por todos los actores. Bueno, no tengo más preguntas del público, así que podríamos entonces cerrar. Muchísimas gracias a los 3 y cerramos. Muchísimas gracias al contador Santiago Troncar, al doctor Leandro Alacia, al doctor Guillermo Golfar, a la doctora Flor María Ledesma Solaeche por participar en este último módulo de la jornada de hoy. Los despedimos a ellos nuevamente con este aplauso. Y para las palabras de cierre invitamos al futuro señor presidente de ACTRA, doctor Mariano Benzadón. Adelante, Mariano, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Es un verdadero honor dar las palabras de cierre de estas jornadas. Así que para dar estas palabras, lo primero es agradecer. Gracias en principio a los 9 disertantes que hemos tenido. Gracias a los coordinadores, a Vicente, a Flor, que han hecho un excelente trabajo. Gracias a Jimena, nuestra secretaria que participó en la organización. Gracias a la comisión directiva que hizo posible este evento, sobre todo a Oscar, nuestro presidente, y a Mariano Allende de Osde, que trabajaron muchísimo en la elaboración de este programa. Y también gracias a Fundación Osde, que un año más nos brinda su excelente servicio de apoyo logístico y de todo sentido para que estas jornadas ocurran. Dichas estos agradecimientos, permítanme hacer alguna reflexión y al final una convocatoria, un pedido que tengo para ustedes. Como reflexión, creo que todos estamos de acuerdo en las bondades de la telemedicina, de la salud digital. La telemedicina ya ha demostrado mejorar el acceso a la salud, mejorar la calidad de atención, evitar traslados innecesarios, alivianar el sistema. Creo que todos estamos de acuerdo en esas bondades. Sin embargo, también creo yo que la velocidad con la cual logramos implementar la salud digital y la telemedicina en nuestro medio quizás no es todo lo veloz que nos gustaría o que creemos que puede ocurrir. ¿Y cuáles son las barreras que impiden que la telemedicina beneficie al sistema, beneficie a los pacientes en toda su potencialidad? Bueno, probablemente haya barreras tecnológicas, barreras económicas, barreras regulatorias, pero creo yo que una de las principales barreras que frenan el avance de la salud digital y de la telemedicina es más humana, es más nuestra capacidad de coordinarnos, nuestra capacidad de colaborar, nuestra capacidad de confiar cada componente del sistema de salud en el otro. Así que de ahí viene lo que les voy a pedir ahora, como para cerrar las jornadas, y es convocarlos a participar de ACTRA. ACTRA es una entidad que está compuesta por entidades de salud muy diversas,
financiadores, prestadores, entidades mixtas. Así que es un espacio especialmente propicio para la colaboración, para el diálogo, para coordinarnos y aprender a confiar el uno en el otro. Así que esa es la convocatoria y por supuesto que nos acompañen el año que viene en las jornadas. Muchas gracias. Con las palabras del doctor Mariano Benzadón, finalizamos la 5ª jornada de telemedicina organizada por ACTRA, titulada Avanzando hacia la medicina del futuro. No sin antes agradecer a todos los expositores y a todos los aquí presentes, como así también a todas las personas que nos siguieron en vivo y a las empresas, obviamente, e instituciones que hicieron posible esta jornada. Muy buenas tardes a todos. Les recordamos que todas las exposiciones quedan subidas en el canal oficial de ACTRA en YouTube. Muchas gracias y hasta el año que viene.